Bienvenidos a Clima Electoral. Nos encontramos en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la 13 calle 7-65 de la zona 9. Hoy nuestro invitado fue exdirector del sistema penitenciario durante el gobierno de Óscar Berché. Su carrera política se remonta años atrás y esta es la tercera ocasión que participará como candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Fuerza. Hablamos del doctor Alejandro Yamatei. Bienvenido a Clima Electoral. Tenga muy buena noche. Muchísimas gracias, Marisol. Un verdadero gusto estar con usted y, por supuesto, con ustedes, estimados amigos y amigas. Ya estamos realmente a muy pocos días de que llegue el 6 de septiembre. Las elecciones, las votaciones del guatemalteco, pero ¿qué es lo que a usted le ha dejado realmente participar en esta contienda electoral? Bueno, la pregunta es muy interesante, Marisol, porque a mí lo que me ha dejado este proceso electoral es comprobar una vez más que lo que estamos surgidos es una revolución del sistema político, que hay muchísimas tendencias que representan simple y sencillamente más de lo mismo y muy pocas opciones que representan ese cambio que Guatemala requiere. Me ha dejado ver un proceso electoral en donde la violación a la ley electoral y de partidos políticos es evidente, es flagrante, hay fraude de ley, hay cualquier cantidad de hechos anómalos que violan la ley electoral y de partidos políticos y delitos electorales que están quedando en impunidad, porque nuestras autoridades no han tenido pues, los niveles de hormonas necesarios para poder aplicar la ley como Dios manda. Nosotros creemos que este proceso electoral, el más atípico en la historia del país, todavía no tiene definido ni siquiera quiénes van a ser los candidatos a estas alturas, a menos de 3 semanas de las elecciones, algo inaudito que no debería de ser. Hablemos de la Corte de Constitucionalidad. Vimos o nos dimos cuenta hace unos días pues que amparó al partido líder. Ellos pasaron su techo de campaña. También frenaron la famosa ley, ¿verdad?, de lo que es o el cambio a la ley electoral. ¿Por qué suceden estas cosas cuando los guatemaltecos realmente estamos esperando resultados por parte de la Corte de Constitucionalidad? Porque se están burlando de nosotros. Es que esto es una burla. Esto es un remedio de democracia. No puede ser que el sistema corrupto se les permita protegerse tanto. Los cambios a la ley electoral y de partidos políticos debieron de haber sido hechos hace años. La farsa de que lo iban a hacer ahorita, todo el mundo lo sabíamos. Yo fui el primero que dije, miren, eso no es cierto, no lo van a hacer. Porque simple y sencillamente ellos estaban engañando a la gente diciéndoles que iban a hacer unas reformas para que entraran en vigor en estas elecciones, lo cual no era posible. Cualquier reforma que le hicieran tenía que entrar el año entrante, pero la desinformación de ese mismo sistema para generar tranquilidad supuestamente en la población de que lo iban a hacer, pues realmente quedó en evidencia una vez más que estos son capaces de cualquier cosa con tal de protegerse a sí mismos. Y hablando del 6 de septiembre, ¿cómo visualiza usted ese día? ¿Podría ser una fiesta cívica para Guatemala o cómo podría ser el entorno del 6 de septiembre? Bueno, yo esperaría que sea una fiesta cívica. Yo esperaría que salgamos por hordas a votar, que vayamos, que no nos quedemos en la casa y que no vayamos a votar ni nulo ni blanco, sino que vayamos a votar por la mejor opción. Yo esperaría que el mensaje que nosotros tenemos que dar, porque a diferencia de los que ya se sienten que se están cayendo y que se están perdiendo, están principiando a armar campañas de voto nulo de última hora, porque están tratando de impactar en las áreas urbanas, porque le tienen pánico a que las áreas urbanas salgan a votar y le ganen a los acarreados, que de cualquier manera, acarreados o no acarreados, hay muchísima gente que se va a subir a los buses contratados desde ya por muchos partidos políticos con la consigna de no votar por ellos. Hoy vamos a tener un ambiente que yo esperaría sea en paz. Nosotros lo vamos a celebrar como una fiesta y esperaríamos que los resultados sean apegados a la ley. Tenemos dudas en cuanto a que si esos resultados van a ser respetados, porque lógicamente el entorno está muy viciado, pero si nos tratan de hacer algo a los guatemaltecos, si nos tratan de robar las elecciones, si el fraude electoral se da, entonces creo que la paz social en el país va a estar en gravísimo riesgo. Gracias. Nos vamos a la pausa, la primera de la noche en Clima Electoral. A nuestro regreso vamos a hablar del tan conocido caso Pavo Real. ¿Le parece? Volvemos.
En caliente, el abogado Alfonso Carrillo promovió una acción de inconstitucionalidad general para solicitar la anulación de la convocatoria a elecciones, indicando que en Guatemala no existen condiciones para un proceso electoral. Otra de las razones, señaló, es porque el Tribunal Supremo Electoral no ha cumplido a cabalidad la Constitución ni con la ley electoral y no existe separación de poderes. El binomio presidencial del partido Frente de Convergencia Nación, integrada por Jimmy Morales y Jafet Cabrera, denunciaron ser víctimas de campaña negra y amenazas de muerte. La denuncia la hizo sin presentar pruebas, señalando que únicamente son indicios. El auditor del Tribunal Supremo Electoral anunció que ningún partido puede gastar a favor de otro en realizar propaganda electoral en apoyo a candidatos, al ser cuestionado sobre la promoción que el partido Corazón Nueva Nación, CNN, cuyo presupuesto fue de 58 millones de quetzales, lo utiliza para impulsar al líder, que según el tribunal, el Partido Rojo es el primero en haber sobrepasado el techo de campaña. Estamos de vuelta en Clima Electoral, esta noche conversando con el doctor Alejandro Yamatei, eres candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Fuerza. Vamos a hablar un poco de usted como persona. ¿Cuál es su mayor virtud como político y como persona en sí? Bueno, mi mayor virtud es mi peor defecto en el sistema político. Soy honesto. Y eso en la política guatemalteca pero eso no va. Digamos, o sea, es cierto, no es correcto pues, que un político sea honesto, por lo menos en nuestro país. Al sistema político rechaza la honestidad. Mi mayor virtud en el tema político es ser honesto, decir las cosas como son, pretender plantear soluciones de lo que hay que hacer en el sentido de lograr sacar a Guatemala del hoyo y no mantenerla sumergida en esta miseria, marginación y exclusión social que nos caracteriza. ¿Usted ha tenido la oportunidad de observarlo y escucharlo en varios foros de las próximas elecciones? Lo hemos visto con un carácter firme, con ideas bastante profundas y nuevas, pero yo creo que usted le diga a nuestros televidentes cuál sería la solución para que Guatemala salga de este hoyo en el que estamos metidos. Los cambios que Guatemala requiere son profundos y se necesita la instauración de esos procesos que nos permitan revertir el deterioro. Primero detenerlo y principiar el proceso de reversión que nos haga salir en cada uno de los temas. Debe de ser el actuar de un gobierno que tenga muy claro que tiene que estar en paralelo haciendo muchas cosas, porque muchas de las soluciones a los problemas del país no necesariamente son de un solo tema, tiene que ver en su conjunto. Por ejemplo, mientras no cambiemos la forma en la que estamos tributando, la forma en la que estamos recaudando, mientras no le entremos a la gran evasión fiscal que existe, los gobiernos van a seguir apostando a reformas disque fiscales que al final se transmiten o se hacen como una simple y vulgar subida de impuestos, cuando lo que debemos de hacer es cambiar las instituciones, generar confianza, devolverle a la gente servicios para que se dé cuenta que la corrupción no es parte del sistema y hacer y perseguir a los que evaden flagrantemente. Y yo por eso he propuesto una medida que nos beneficiaría muchísimo como país, que es levantar el secreto bancario con fines eminentemente fiscales, de manera que podamos aumentar la recaudación fiscal en las grandes evasiones que tenemos. La CICIG yo creo que es un tema también importante, que todos los guatemaltecos pues estamos a favor de que la CICIG esté en nuestro país por el tema de corrupción. Teníamos no sé cuánto tiempo pues de que no salieran a la luz tantos temas de corrupción en distintas instituciones de Guatemala, desde que la CICIG empezó a actuar junto con la fiscal general Telma Aldana del Ministerio Público. ¿Qué piensa usted de la CICIG y de su trabajo? Y de llegar usted a ser presidente, ¿permitiría la continuidad de la CICIG? Marisol, yo fui perseguido por la CICIG. Entiendo y comprendo que fue un show político el que me montaron con el ánimo de sacarme de las elecciones de 2011, pero sin embargo debo reconocer que en este momento los que se oponen a la CICIG son los que están preocupados de que les vaya a alcanzar el brazo de la ley. Tenemos que diferenciar dos CICIG. Una CICIG con una carga ideológica muy grande, que fueron los dos primeros comisionados, y una CICIG que pareciera que va por el camino correcto. ¿Por qué digo pareciera? Porque hoy nos hemos quedado espantados de lo que nos están contando que está sucediendo. Pero ahora viene lo que hay que hacer.
que es probarlo en los juzgados para lograr las condenas. Y más que eso, lograr que los bienes que nos fueron quitados a los guatemaltecos producto de esa corrupción no regresen. Y yo esperaría que la CICIG cumpla con ese proceso. Al llegar yo a la presidencia, la CICIG va a tener 1 año y medio más de mandato. Yo estoy casi seguro que para poder resolver los temas de justicia en el país, nosotros necesitamos fortalecer nuestras propias instituciones, no volvernos CICIG dependientes, pero es muy probable, pero muy probable que la CICIG no pueda en ese 1 año y medio terminar el mandato y hacer el traslado. Por lo tanto, habría que prever otra ampliación de mandato más. ¿Qué va a pasar después de 3 años y medio? Eso sí es algo que no se puede determinar en este momento. Pero si la CICIG sigue actuando como está actuando, pero más allá logra llevar a los tribunales de justicia y lograr las condenas para satisfacción de los guatemaltecos basados en el en el proceso correcto y haciéndolo, respetando los derechos de los imputados, yo creo que los guatemaltecos vamos a estar sumamente complacidos, entonces sí, de ver cómo van cayendo las personas que nos han hecho tanto daño. Su paso por presidios y el famoso caso Pavo Real, ¿no cree usted que le perjudica en dado momento por querer alcanzar la presidencia de Guatemala? Marisol, yo fui sometido a un proceso y hay algo que tenemos que entender. El resultado final quedó como que si la selección de Guatemala hubiera jugado fútbol contra la selección de Alemania. El marcador fue 13 sentencias a favor y ni una en contra. Yo demostré mi inocencia. Es más, hasta el libro está escrito, Relato de una injusticia, el caso de Yamatei, donde van con nombres, apellidos, pruebas y señales quiénes fueron, cómo lo orquestaron, en donde planteo cómo está el caso y en donde quien lo ha leído se le paran los pelos de conocer las interioridades de un sistema de justicia que desgraciadamente no funciona como debería funcionar. La politización de la justicia o la judicialización de la política es un riesgo que se da en nuestros países cuando se quiere eliminar a alguien del camino. Hay una frase antigua de un dictador ecuatoriano de principios del siglo XX que dijo: para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Y pareciera que esa es la tendencia durante mucho tiempo en la ley guatemalteca, algo que tenemos que revertir. Yo hice un trabajo, era recuperar el control de las cárceles, y lo demostramos, que recuperando el control de las cárceles, inmediatamente se controlaban las calles, porque hay una maldita relación entre la calle y la cárcel. Nos atrevimos a hacer lo correcto. Si eso me va a acompañar el resto de mi vida, me acompañará como una medalla, no me va a acompañar como un estigma. ¿Por qué? Porque en este país hacer lo correcto es más difícil que hacer lo incorrecto. Gracias. La última pausa de la noche en Clima Electoral. Al regresar, usted, doctor Yamatei, va a responder a nuestros televidentes ciertos cuestionamientos que tienen hacia su persona. Estamos. Volvemos.